Apartado 2. Presión en un fluido. Principio de Pascal. Supongamos que sumergimos un cuerpo en un fluido. La acción de las partículas del fluido se traduce en una fuerza que hacen perpendicularmente sobre cualquier superficie del cuerpo. Podemos relacionar esa fuerza con la superficie por medio de la presión, que no es más que el cociente entre los dos. La fuerza que se hace perpendicularmente a la superficie dividida por el valor de esa superficie. Las dimensiones de la presión son de fuerza por unidad de superficie. En el sistema internacional, la unidad es el newton dividido por metro cuadrado, que recibe el nombre de Pascal. Hay otras unidades que se utilizan con mayor o menor frecuencia, así que vamos a verlas en un momento. En primer lugar está la atmósfera, que es igual a la presión que hace toda la columna de aire que hay sobre nosotros. Como depende de muchos factores, se suele tomar la atmósfera estándar a nivel del mar como igual a 101.325 pascales. Luego tenemos múltiplos del pascal, que suelen usarse por comodidad. El bar es una unidad igual a 100.000 pascales, lo que lo hace solo un poco más pequeño que la atmósfera. En los telediarios, sin embargo, no usan pascales ni bares en el informe del tiempo, ya que darían cantidades cercanas a la unidad y con varios decimales, lo que no sería cómodo de usar. En su lugar suelen usar el hectopascal, que es igual a 100 pascales. De ese modo, la atmósfera estándar es 1013,25 hectopascales. Antiguamente se usaba el milibar, que es la milésima de bar y que es igual al hectopascal. Hay una unidad que, aunque no sea del sistema internacional, se ha utilizado mucho y puede que os la encontréis en libros o artículos antiguos. Se trata del milímetro de mercurio. Se define de tal forma que una columna de mercurio de 760 milímetros de altura produce en su base una presión igual a una atmósfera. Así se tiene la relación de una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. En realidad el nombre está mal escogido, ya que el milímetro es unidad de longitud, pero aquí se usa para medir presiones. Debería decirse presión igual a la de una columna de mercurio de 1 milímetro, pero como es muy largo, esa presión se denomina torr, con 2 R. Eso significa que una atmósfera es igual a 760 torr, y un torr, por tanto, es igual a unos 133,3 pascales. Esta unidad era muy cómoda y muy usada cuando los barómetros se basaban en una columna de mercurio. Ahora no se usan, pero hay algunos todavía por ahí. En mi laboratorio de prácticas todavía tenemos uno y da perfectamente bien la presión en milibares o en milímetros de mercurio. Vamos a ver una aplicación práctica de la presión, las ventosas. Suena poco interesante, pero cuando eres un agente secreto, la cosa cambia. No está muy claro si Tom Cruise está usando una ventosa o un imán, pero supongamos que es una ventosa. A ver qué pasa. La presión atmosférica ejerce una fuerza F hacia la pared y eso produce una fuerza de rozamiento vertical igual a mu por la normal. En este caso es mu por F. Si no lo veis bien, girad la imagen 90 grados y veréis que tenemos el típico cuerpo que se mueve horizontalmente por una superficie con rozamiento. Pues aquí es lo mismo, pero en vertical. Se supone que esa fuerza de rozamiento debe contrarrestar el peso F sub P. ¿Lo consigue? Pues asumamos datos numéricos razonables para los parámetros del sistema y calculemos. La fuerza es igual a P por S, algo más de 1100 newtons. La fuerza de rozamiento valdrá eso si suponemos un coeficiente de rozamiento de 1, un valor muy elevado, pero que seguro que estará al alcance de un buen espía con recursos. Finalmente, calculemos el peso aproximado de Tom Cruise. Como podemos ver, en este caso la ventosa es suficiente para sustentarlo, aunque con poco margen, así que será mejor que no engorde mucho. La presión va a determinar cómo se comporta no solo el fluido, sino también los objetos que hay en su interior, de modo que va a ser nuestro agente causante. Nos vamos a fijar en la presión, igual que antes nos fijábamos en la fuerza. Saber qué valor tiene la presión en cada punto del fluido es algo muy importante, tanto que la relación entre la presión y la posición se llama ley fundamental de la estática de fluidos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos una masa de fluido en reposo, concretamente un líquido incompresible, sometido a la fuerza de la gravedad, que supondremos vertical hacia abajo igual a G.
Dentro del fluido, a una profundidad h, tenemos un volumen infinitesimal, consistente en una muy fina lámina de superficie A y espesor diferencial de h. Como la lámina de fluido está en reposo, la fuerza que hace sobre ella el líquido por el lado izquierdo será igual a la que hace el líquido por el lado derecho, de modo que las presiones a izquierda y derecha sean iguales, ya que las superficies laterales son iguales. Lo mismo pasa con la cara de delante y la de detrás. Y con eso concluimos que no hay dependencia de la presión con la componente X o la componente Z. Ahora bien, si nos fijamos en las dos caras superior e inferior, la cosa ya cambia. Ahora tenemos tres fuerzas verticales. Sobre la cara superior actúa una fuerza igual a P por A. También tenemos el peso de la lámina y en la cara inferior actuará una fuerza distinta debido a la presión. Fijaos que la presión en la cara interior tiene que ser mayor porque tiene que contrarrestar la presión de la cara superior y además sustentar el peso de la lámina. Por eso, en la parte inferior la presión será un poquito mayor, digamos P más diferencial de P. Aplicando la segunda ley de Newton al sistema y recordando que la aceleración es cero porque está en reposo, obtenemos una relación que nos liga la diferencia de presiones entre la cara de arriba y la de abajo, diferencial de P, con el espesor diferencial de H. Si el líquido es incompresible, la densidad es constante y una integración sencilla nos relaciona diferencias de presiones con diferencias de profundidades. Si a la profundidad cero, es decir, en la superficie, el líquido está sometido a una presión P sub 0, tenemos que la relación entre presión y profundidad es lineal y es sencilla. P igual a P sub 0 más ρ por G por H. Esa es la ley fundamental de la estática de fluidos para un líquido incompresible sometido a gravedad constante. Los submarinistas saben que cada 10 metros de profundidad en agua salada equivale muy aproximadamente a una atmósfera de presión extra. Esto nos permite saber, a ojo de buen cubero, la presión a una profundidad determinada. ¿Que el Titanic está a 3.800 metros de profundidad? Pues la presión ahí es de unas 380 atmósferas. Por supuesto, la presión total sería esa más la presión del aire, aproximadamente una atmósfera más. Pero en esos casos de inmersión, a lo que se suele prestar atención es a esa presión ρ por G por H debido a la profundidad. Eso sí, hay que tener en cuenta que la presión depende de la profundidad, así que hablar de la presión del agua en el Titanic es algo impreciso, a menos que digamos en qué lugar del Titanic. La proa, la popa, la quilla, la sala de máquinas, el timón. Como ejemplo vamos a calcular la fuerza del agua sobre una presa vertical. Digamos que tiene profundidad H grande y una superficie A grande. Si hacemos F igual a P por A, estaríamos cometiendo un error, ya que se presupone que toda la superficie de la presa está a una profundidad H grande, y eso no es cierto. Lo que tenemos que hacer es dividir la superficie en tiras delgadas, cada una a una profundidad H pequeña y de longitud L y espesor diferencial de H. Ver qué fuerza actúa sobre cada una de ellas y sumar, es decir, hacer una integral. Si lo hacemos, resulta que la fuerza neta total es igual a 1/2 de P por A. Si por otro lado estuviera tumbada horizontalmente en el fondo del lago, entonces sí que la fuerza soportada sería P por A, ya que entonces toda la superficie A estaría a una profundidad H grande. Un resultado de la ley fundamental de la estática de fluidos, ese P igual a P sub 0 más ρ por G por H, consiste en que si varía esa P sub 0, también variará la presión en todos los demás puntos del fluido. Es decir, una modificación de la presión en la superficie repercute de forma inmediata en el resto del fluido y también en las paredes del recipiente y en cualquier objeto dentro del fluido. Ese resultado se conoce como principio de Pascal y dice que la presión aplicada a un punto cualquiera del fluido se transmite a todos los demás puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. El principio de Pascal tiene múltiples aplicaciones. Veamos unas cuantas. El primer ejemplo es el elevador de coches. En un taller es necesario a veces elevar un coche y para eso pueden usarse grúas o bien simplificar y usar el principio de Pascal. Tenemos dos zonas con superficies a sub 1 y a sub 2, conectadas y llenas de un líquido como el agua, por ejemplo. Si aplicamos una fuerza a sub 1, la presión extra resultante, P sub 1 igual a F1 entre A1, se transmitirá también al recipiente 2, donde hará una fuerza sobre el émbolo extra igual a P sub 2 por A sub 2. Ahora bien, si esa presión adicional P sub 2 es igual a la P sub 1, como dice el principio de Pascal, eso nos dará una relación entre fuerzas y superficies, de tal forma que si A sub 2 es mucho mayor que A sub 1, entonces F sub 2 es mucho mayor que F sub 1. De ese modo hemos multiplicado la fuerza F sub 1 hecha al principio, permitiendo al émbolo 2 levantar grandes pesos. El principio de Pascal también ayuda a explicar la paradoja hidrostática.
Este es un fenómeno según el cual diversos recipientes conectados tendrán el mismo nivel de fluido en todos ellos, sea cual sea su forma. Eso parece algo paradójico, ya que cada recipiente tiene forma distinta y por lo tanto alberga distinta cantidad, distinta masa de fluido. Pero no hay tal paradoja. Al contrario, el principio de Pascal lo explica bien, ya que la profundidad depende de la presión, pero no de la forma del recipiente. Si en uno de esos recipientes la columna de líquido fuese mayor o menor, se crearía una diferencia de presión que tendería a hacer que dicha columna de líquido alcanzase una altura igual a la de los otros recipientes. Antiguamente se visualizaba el principio de Pascal mediante el llamado revientatoneles. Consiste en un tubo largo y estrecho colocado encima de un tonel con agua. Si llenamos el tubo de líquido, aunque la cantidad de agua que le cabe es pequeña, la presión en su base es grande. Toda esa presión dará como resultado una gran fuerza neta sobre las paredes del tonel, lo bastante grande para reventarlo. El principio de Pascal puede usarse como un eficaz multiplicador de fuerzas. Prácticamente todas las grandes máquinas cuentan con émbolos y tuberías para poder aumentar la fuerza aplicando una presión adicional. Podemos verlo en una excavadora, en una grúa y también en un exoesqueleto de los marines coloniales. Cabo, quiero este muelle de carga sellado ya. ¿Cuántos te quedan, Spummeyer? Es el último. Arriba con él. Cuidado atrás. ¿Coges la número 3? Sí. ¿Es la última? Vamos Hola. a ver. Me siento como una inútil vagando por aquí. ¿Hay algo que pueda hacer? No lo sé, hay algo que sepa hacer. Puedo manejar ese robot elevador. Tengo clasificación clase 2. Adelante. ¿Dónde lo quiere? Muelle 12, por favor. No está muy claro si Tom Cruise está usando una ventosa o un imán, pero supongamos que es una ventosa. A ver, el principio de Pascal puede usarse para medir presiones. Imaginemos un ejemplo como el de la figura, donde un recipiente está a una presión P que queremos medir. Dentro del fluido indicado en color oscuro, la presión será igual para dos puntos a igual profundidad. De ese modo, la presión en el punto de la izquierda, P, será igual al punto en la derecha, que es la presión atmosférica P sub A, más la presión de una columna de fluido de altura H. A esa presión ρ por G por H se le suele llamar presión manométrica. Si hacemos el caso particular de que la presión P es igual a 0, la altura de la columna de fluido nos da la presión atmosférica como P sub A igual a ρ por G por H. Midiendo la altura H del fluido, tendremos la presión atmosférica. Lo habitual era utilizar un líquido, que es un fluido incompresible. El problema con el agua es que la columna tendría una altura de unos 9 a 10 metros, algo difícil de manejar. Por eso se usaba mercurio, que al ser más denso nos daba una columna de una altura más pequeña, inferior a 1 metro. Por desgracia, el mercurio es un material tóxico, así que no resulta adecuado para usarlo en un barómetro. Y por otro lado, ahora tenemos dispositivos muy pequeños, capaces de medir presiones con alta precisión y de forma mucho más sencilla, de forma que los pocos barómetros de mercurio que quedan son ya piezas de museo, pero funcionan. Y para aquellos que hayáis caído en el problema, sí, hay una pequeña discrepancia debido a que no podemos tener un vacío en estas condiciones, ya que el mercurio tiende a vaporizarse y crea una presión parcial en el recipiente superior, pero es un efecto pequeño que puede corregirse. Todo lo anterior vale en el supuesto de que el fluido es incompresible, es decir, de densidad constante. En el caso de un gas la cosa cambia. La presión en la atmósfera terrestre, por ejemplo, disminuye con la altura, o como hemos dicho hasta ahora, aumenta con la profundidad,
pero no lo hace de manera lineal. Para hallar su ley de estática debemos saber cómo cambia la densidad del aire con la posición. Si suponemos que la densidad es proporcional a la presión, podemos obtener una relación en la que la presión varía exponencialmente con la altura. Y en realidad esa ecuación es más compleja, pero nos vale como primera aproximación.